Bueno, ya estamos transmitiendo nuevamente en vivo por el canal de YouTube de nuestro colectivo. Mientras acceden los estudiantes del Instituto de San Roque, que ya son como 70, al Zoom, vamos a escuchar, a ver si podemos esta vez, mientras tanto, un video que nos había compartido el profe Nelson la vez pasada, que a mí me colapsó la computadora y que ahora lo vamos a volver a pasar. Es un chamamé que se llama Tita, de Isaco Adixbol y Miguel Repiso, interpretado por César Frete en bandoneón y Nelson Florida en guitarra. ¿A dónde tengo que poner que ya está ahí? Ah. Bueno, vamos a ir arrancando. Le vamos a pedir a Lilian, la rectora del instituto, que dé arranque a la jornada de hoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro ya de estas reuniones de equipos de investigación. En la primera ocasión nosotros, digamos, centramos nuestros diálogos y nuestras reflexiones en torno del eje saberes comunitarios. La semana pasada lo hicimos en torno de la subjetividad y las identificaciones. Y hoy vamos a ocuparnos del guaraní, transmisión y enseñanza del guaraní en espacios escolares y comunitarios. Así que bienvenidos, guaraniceros, guaraniceras y orgullosos de nuestras raíces, cada vez más. Hoy Lucía Espíndola va a comunicarnos, siempre por supuesto, todo esto que estamos compartiendo tiene que ver con investigaciones que está llevando a cabo Caro y todo el equipo de Caro, a quienes tenemos el gusto de ir conociendo y también ampliando nuestro conocimiento al equipo de ella durante todos los encuentros que tenemos. Lucía Espíndola hoy nos va a hablar de espacios de enseñanza
del guaraní en Corrientes, Tamara Alegre, que ya estuvo con nosotros en los encuentros anteriores, nos va a contar acerca de los usos y la transmisión del guaraní en una escuela de familia agrícola en Colonia San Antonio, en San Miguel, y luego María Julia Gómez Pecié, usos de la escritura en guaraní en Paraje Caimán, San Miguel también. No sé si va a estar en este orden, Caro, ustedes son los que después reorganizan, pero estos son los temas de los cuales hoy nos vamos a ocupar. Así que bienvenidos de nuevo y te doy la palabra, Carito. Bueno, hoy estoy rogando que mi compu no colapse, como el otro día que estuve ahí yendo y viniendo de la sala de Zoom. Espero que hoy me funcione, pero bueno, todos estamos así. Y le doy gracias a Lili por el arranque. Ya estamos en nuestro tercer encuentro, como ella dijo. Ya fuimos como aflojándonos un poquito, ¿no? Desde el principio hasta hoy hemos empezado a conversar un poco más, que era nuestra gran intención, de compartir lo que hacemos, pero también de conversar, ¿no? De conocer lo que ustedes hacen, qué piensan, qué sienten de todo esto que hacemos. ¿Cómo puedo hacer para verme? A los nuevos, a los que vinieron hoy por primera vez y a los que ya están participando desde el primer encuentro, bueno, sepan que lo que más nos importa es que puedan escuchar lo que nosotros tenemos para contarles, pero sobre todo que después podamos conversar sobre esto que le contamos, ¿no? Y en el eje de hoy es, bueno, significativo para nosotros, para nosotras y nosotros, porque creemos que, bueno, que es necesario en nuestra provincia tener como un panorama, ¿no? Por un lado, de lo que se está haciendo a nivel de la enseñanza del guaraní, y por otro lado, desde nuestra perspectiva, y para nosotros es fundamental, conocer, descubrir cómo se transmite, ¿no? El guaraní en nuestra provincia. Y voy a mechar con algo que estuve pensando en estos días. Ustedes, bueno, todos están al tanto que ayer hubo un pico de contagios en nuestra provincia, ¿no? Ayer saltamos a 400 y pico de casos, encabezamos, o sea, le ganamos al Chaco, por fin, después de todo el año de estar atrás, de venir cola, los pasamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo fue que de un día para el otro tenemos el doble de contagios, ¿no? Muchos de ustedes se lo pensarán, de golpe hubo brotes, y bueno, la respuesta más rápida, más simple, es saber que de golpe se instalaron 30 centros de detección del virus en toda la ciudad. Y que eso hizo y posibilitó que la gente se acerque, que no tenga que pedir casi de rodillas que les hagan los test, y que mucha gente fuera testeada, ¿no? Mucha más gente de la que venía siendo testeada. Y esto es interesante para nosotros, para pensar lo siguiente, ¿no? Era que los contagios estaban, pero no sabíamos que estaban. Ahora que se testean, que se miran, que se observan, están. El domingo no estaban, y el lunes estaban. O estaban siempre y no los veíamos. Bueno, este tipo de preguntas son las que nosotras nos hacemos cuando hacemos investigación. Y entonces hay algo que es paradójico, porque estaban, pero a la vez, como no los veíamos, no podemos construir como existentes, como reales, como posibles. Entonces uno dirá, bueno, sí, pero estaban allí, sí, pero nadie se enteraba, estábamos más tranquilos porque había 200 contagios y no 450. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? La investigación produce la información, ¿no? Nosotros, porque observamos, producimos lo que observamos. Llevemos la misma analogía al caso del guaraní. El guaraní estaba allí, lo veíamos. Ah, pero ahora que lo estamos mirando y este equipo se empeña en mirarlo y en describirlo y en ver dónde está, resulta que está. Sí, pero estaba antes. Ah, había sido que estaba, pero no sabíamos que estaba. Y ahora sabemos y nos damos cuenta. Bueno, para eso es la investigación. Para eso nos hacemos preguntas. Para producir, para poner luz, para poner en foco aquello que nosotros consideramos que sí está, pero que necesitamos producirle para darle de algún modo existencia.
cuando pensamos en la transmisión del guaraní, nosotros somos un equipo empeñado en ver dónde se transmite el guaraní, no dónde no está el guaraní, que ya sabemos todo. Eso no necesitamos hacer investigación para saber dónde no está. Entonces, necesitamos poner la lupa, necesitamos poner el testeo, necesitamos poner el microscopio allí para verlo dónde está. Y entonces, esto se multiplica, ¿no? Por eso son, de algún modo, tan significativos estos proyectos de investigación que vamos a compartir con ustedes. Porque el mismo proyecto de investigación, las mismas personas que están observando la situación y que se preguntan sobre la situación, producen la situación. Y en ese sentido, creemos y consideramos nosotros que la investigación tiene una relevancia política, porque produce lo que está observando. No sé si me siguen, pero me hizo pensar todo lo que pasó y lo que está pasando alrededor de cómo miramos lo que nos pasa con la pandemia, ¿no? Pensando en esa analogía. Entonces, los proyectos que vamos a compartir hoy, uno de ellos va a hablar y nos va a contar sobre cómo circula el guaraní en una escuela, otro de manera oral, de transmisión, de conversación, en fin, en las memorias. Otro nos va a contar de cómo se escribe el guaraní. Ah, ¿se escribe? Sí, todos escribimos el guaraní. Cuando decimos vamos a escribir, nos van a contar sobre la escritura del guaraní en la escuela. Y otros proyectos nos van a contar específicamente dónde se enseña y cómo el guaraní en nuestra provincia, dónde se está enseñando, ¿no? Es un relevamiento y tenemos la compañía de nuestra compañera Elba Ríos, que es una profe de guaraní que se sumó el año pasado a nuestro equipo, y va a contar algo también de su experiencia de enseñanza. En fin, con esta intro vamos a arrancar y les vamos a pedir primero a los compañeros de la EFA, a Tamara Alegre, a Miguel Ángel Quirós, a Lucrecia Zárate, los profes y los investigadores, de la EFA Ñanderoga de San Antonio, Colonia San Antonio San Miguel, que nos cuenten, bueno, un proyecto de larga data ya, pues ya lleva como 3 años de camino, casi 4 les diría. Así que les vamos a dar primero a ellos la palabra. Adelante, chicos. Bueno, buenas tardes. Nosotros trajimos un videito para compartir con ustedes, a modo de presentarnos. A ver, ¿ahí lo ven? Sí, ahí va entonces.
Bueno, con esa intro va a arrancar el compañero Miguel Ángel Quirós a presentarla. El micrófono, Miguel, fíjate abajo de activarle. Es Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya presentado, Miguel Ángel es mi nombre, coordinador pedagógico del ciclo básico de la EFA Ñanderoga. Bueno, ¿se me escucha bien? sí, sí. Bien. Y bueno, les quería así brevemente contar que nuestra escuela, la Escuela de la Familia Agrícola de Ñanderoga, es la primera de la provincia en esta experiencia o modalidad de enseñanza de nivel secundario. Y esto fue en el año 1987 y bueno, actualmente cuenta con 280 estudiantes y está ubicada en la colonia San Antonio, en la tercera sección del departamento de San Miguel, sobre la Ruta Nacional 118. A esta escuela, a nuestra escuela, asisten estudiantes de las colonias y parajes de 3 departamentos, que son Concepción, San Miguel y Cascatí, General Paz. Provienen de estas localidades. De San Miguel tenemos estudiantes de la colonia Santa, y ahí también podemos ir descubriendo los nombres, ¿no?, de los distintos parajes: Yataitipoí, Montaña, Silverocue, Caimán, también Arroyo Balmaceda, Itapazo, Barranquerita, ¿sí? Y después del lado de Concepción lo tenemos a Paso Lucero, Pairirí, Paso Tala, Guateporá, Nueva Habana. Son parajes un poco distantes de la escuela. También desde el departamento de General Paz empezamos también a sumar estudiantes, ¿no? Y tenemos gente de Capillita, Loma Alta, Colonia Romero, Colonia San Martín, Cacatí propiamente, y Itaibate. Bueno, hace un par de años nosotros veníamos, algo para destacar, ¿no?, es el nombre de la escuela. En sus comienzos los directivos y las autoridades de la escuela tuvieron mucha dificultad con el tema del nombre, porque no era aceptado por el SNEP, que era la autoridad, digamos, educativa de aquel momento, porque llevaba nombre en guaraní, ¿no? Es un detalle, y no aceptaban, así que bueno, era ponerle un número o ponerle cualquier el nombre del lugar, pero no un nombre así en guaraní de Ñanderoga. Así que bueno, es un detalle que quería compartir. La escuela, hoy por hoy, así como les decía, recibe a esta cantidad de estudiantes, todos, y en su mayoría, guaraní hablantes, guaraniceros, ¿no? Y eso lo podemos comprobar y lo empezamos a trabajar de otra manera desde el ángulo de la investigación, a través del plan de búsqueda, que es uno de los instrumentos metodológicos que tiene la institución, entre tantos, ¿no? Y bueno, reforzado siempre por las visitas de estadías que se hacen a las familias. En el plan de búsqueda tenemos como eje yo y mi familia, ¿no? En donde los estudiantes que se inician su secundario en la EFA, empiezan a indagar la familia, ¿no?, a conocer su familia desde los tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, bueno, armando un poco finalmente el árbol genealógico de la familia. Entonces, bueno, conversaciones con Caro, sobre todo con Carolina, empezamos a pensar que eso era posible, trabajar una investigación desde el plan de búsqueda. Y bueno, fue así que en el año 1987 comenzamos con estos acuerdos, y el 2017, ¿no? Empezamos con los acuerdos y comenzamos a trabajar. Así que la escuela y los directivos gustosos de la propuesta, del proyecto, ¿no? Y la familia, por sobre todas las cosas, ¿no?, sabiendo que empezábamos a mirar un poquito más, enfocábamos mucho la tarea en lo que hacía a la transmisión del guaraní en la familia. Y bueno, muchos se preguntaron qué para eso, que tipo, ahora queremos aprender guaraní también. Los viejos, las familias que querían, estaban preocupados porque era como que también ellos tenían que ser parte, ¿no?, de la tarea, y eran parte.
Así que bueno, se organizó de tal manera que con las profesoras que coordinan el curso del primer año, A y B, se comenzó la tarea. Así que bueno, desde el plan de búsqueda arrancamos. Ahí ahora va a seguir Lucre, una de las profes de ese primer año del trabajo y hasta que continuamos trabajando hasta el día de hoy. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Lucrecia Zárate, trabajo en la EFA Ñanderoga y en el 2016, fines del 2016, cuando le conocimos a Tami, bueno, a partir de ahí empezamos a transitar juntas esta hermosa aventura. Por ahí lo que arrancaba diciendo Caro me hace mucha, me hace acordar de las muchas conversaciones que tuvimos con Tami, porque Caro decías que hasta que no observamos lo que queremos estudiar, no producimos lo que estamos mirando. En la escuela realmente el hablar guaraní o que el guaraní sea una herramienta de comunicación está establecido, digamos, está por todos los rincones de la escuela, en todos los ámbitos, en el aula, afuera del aula. Y entonces hasta que no aparece Tami con esta investigación a ver cómo se transmite el guaraní, nosotros no lo veíamos o no lo mirábamos. Es como que Tami vino a testear, vino a hacer los testeos, a sacar las muestras, y bueno, a partir de ahí todos empezamos a decir, ah, sí, mira, la verdad que sí, que es cierto, que sí, sí, empezamos, bueno, y ahora vemos esto de cómo se transmite, cómo se usa en todos los ámbitos, ¿sí? En el aula, en la cancha de fútbol, en la cocina, en las horas de deporte, cuando hay viajes, salidas, en todos lados estamos con el oído más atento a este testeo que nos enseñó a hacer Tami. Así que bueno, como decía Miguel recién, el plan de búsqueda es una herramienta propia del sistema de alternancia y es una disciplina que los chicos tienen solamente en el ciclo básico, primero, segundo y tercer año. En primer año, como los chicos que ingresan a la secundaria son niños de 12 años, 11, 12 años, dependiendo del lugar, que por lo general son de zonas rurales, de donde vienen, el guaraní como herramienta de comunicación es fundamental para nosotros porque es una apertura interesante a la hora de entablar conversaciones para que el alumno también aprenda a afianzarse y a tener la confianza que tal vez al principio cuando llega a la escuela no es tan fácil llegar a una escuela como la EFA, en una etapa diferente de la vida, separarse de la familia y encontrar a gente diferente, distinta. Bueno, entonces, con el plan de búsqueda como disciplina establecida, en primer año arrancamos con la búsqueda de nuestros conocimientos que se encuentran en la familia, ¿sí? Básicamente el árbol genealógico. Empezamos a trabajar con los padres, indagando sobre nuestros antepasados, llegamos hasta la tercera generación, y ahí los niños tienen que descubrir su origen de alguna manera con la ayuda de los abuelos, de los padres, en muchos casos. En esta línea de búsqueda los chicos hacen también un importante descubrimiento porque en algunos casos, ahí buscando en este árbol a su rama familiar, descubren algún tío, o el nombre del abuelo, que capaz que a muchos le han pasado, de no saber el nombre verdadero de sus abuelos, de sus abuelas, sino solamente el apodo. Y bueno, insisto con esto que el guaraní en todo momento sigue siendo el instrumento de comunicación. Así que en el año 2017, cuando arrancamos, este armado del árbol fue fundamental para el inicio de este proceso de búsqueda, que dura, por supuesto, todo el año lectivo, y en la que Tami puede ensamblar perfectamente su investigación, y a lo que nosotros le agregamos, como en esa indagación en la familia sobre los antepasados, cómo se da la enseñanza del guaraní. Si yo sé hablar guaraní, ¿quién me enseñó? Y si en casa nadie habla,
buscar para atrás, saber si los abuelos sí hablaban, si los bisabuelos hablaban. Así que bueno, esa fue la diferencia a la llegada de Tami. La única diferencia que tuvo el plan de búsqueda es poder introducir esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo se da la transmisión del guaraní en mi familia? Y bueno, a partir de ahí es enriquecedor los resultados, por supuesto, porque bueno, uno hasta que no se observa, no se mira, no descubre el manantial de riquezas que tiene nuestro idioma y nuestro uso, ¿no es cierto? Pero que no le tenemos presente porque nos parece que está ya establecido. Así que, bueno, la escuela como ámbito de convivencia tiene muchos espacios que trasciende las aulas, va más allá de solamente dar clases. Entonces, en estos espacios de convivencia, el guaraní está instalado y en algunos casos de algunos chicos que vienen de zonas rurales, muy particularmente de las zonas de San Miguel, los chicos son guaraní hablante como, a ver, ¿cómo podría decir? De primera lengua. Y entonces, encontrar a un docente que puede entender lo que dice y puede entablar conversación en guaraní es la verdad que muy muy necesario, muy fortalecedor para este vínculo que se da entre dejar la casa familiar para entrar a una nueva casa que es la escuela, en la que va a vivir durante 2 semanas completa con gente que no son su familia. Así que bueno, eso también es algo muy gratificante poder hacerles ver a los chicos, que también a lo mejor nosotros no nos dábamos cuenta hasta que empezamos en esta línea de preguntas y de investigación con Tami a poder hacerles ver a nuestros alumnos. Así que, bien, eso por lo que podemos más o menos nombrar, en realidad resumir en unos 10 minutos es imposible el trabajo que venimos realizando y sobre todo los logros o los alcances que se tiene con esas indagaciones, ¿sí? Porque el interrogante o las conclusiones a las que llegan los chicos es muy enriquecedor. Ahora igual vamos a seguir conversando, Lucre. Sí. En la reunión. Bueno, ahí para agregar a lo que fueron comentando Miguel y Lucre, muchos de los presentes conocieron el estudio familiar que hicimos con Guada, Caro y yo. Miguel es el papá de Guada. Vamos a presentarlo también así. Entonces, cuando armamos los árboles genealógicos con los estudiantes, les mostramos, como ven en el video, cómo armar, bueno, la categorización también que fuimos haciendo de las familias, de pensar, bueno, somos bilingües, no, somos monolingües. Toda esa posibilidad de pensarnos y también de autodescubrimiento de muchos de nosotros es parte de esto que Lucre dice de los resultados y los efectos de hacer investigación juntos. Entonces, bueno, vieron ahí que ellos también tuvieron instancias de presentar estos resultados, los primeros resultados, en eventos académicos, en eventos no académicos también. Así que, bueno, todas esas movidas y esas experiencias nos van transformando, tanto en lo intelectual como en poder, bueno, producir conocimiento sobre nosotros mismos, sobre nuestros lugares, y también valorar nuestros saberes, en este caso, bueno, saber hablar o aprender. Algo que no queríamos dejar de mencionar también es que justamente en el 2017, cuando inicia este proyecto de investigación sobre la oralidad más que nada y la transmisión del uso de la lengua, un profe de la EFA que se llama José Luis Sánchez empezó él también a enseñar la gramática del guaraní en primero, cuarto y séptimo año. Y él continuó con ese proyecto también autogestionado hasta este año virtualmente continúa trabajando. Habíamos traído unos, a ver, les quiero mostrar rapidito. A ver si me deja correr. Ahí. Armamos unos carteles con él, con un grupo de chicos. Y ahí, bueno, el desafío era poder escribir, por ejemplo, cuidemos nuestro planeta Tierra, Yañangarecoque, Ñande Apuacue. Miguel, decime si lo dije bien. Y bueno, también como que son experiencias que están sucediendo simultáneamente a este proyecto que puntualmente trajimos para compartir. Después,
Algo más que quería compartir, si me habilitan a compartir pantalla, son estas reflexiones de los chicos a partir del trabajo de investigación. Que esto se dio puntualmente cuando hicimos un proceso de escritura colectiva a partir de la invitación de un capítulo del libro. Y bueno, uno de los grupos había escrito sobre, recordando esa experiencia del 2017 al 2019, también fue como algo nuevo, de observar a nuestras familias, registrar lo que hacían, cómo hablaban, saber explicarnos cuando nos preguntaban lo que estábamos haciendo. Nos sirvió para comunicarnos un poco más con nuestras familias y comentarles qué era el plan de búsqueda, el idioma bilingüe. Al mismo tiempo, nos dijeron lo importante que era el guaraní para ellos, porque es algo que nos transmite emoción del campo al saber que somos correntinos y esa lengua nos representa. Y sentirnos orgullosos también de nuestros padres. Y sentirnos orgullosos. También nuestros padres se hicieron la pregunta de ¿por qué cuando estamos hablando nos sale de repente ese idioma guaraní? Bueno, con esta reflexión dejamos por ahora la presentación de nuestro trabajo y bueno, esperamos los intercambios con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora le vamos a dar paso a María Julia Gómez Pessier. Ella ahora vive en Cacatí, va a contar su experiencia desde ahí. Los chicos estaban Miguel Ángel y Lucrecia en San Miguel, Lucre, Tamara en Corrientes. Y María Julia nos va a hablar de una experiencia muy hermosa, que nos gusta mucho y que muchas participamos, colaboramos, de un trabajo que hicieron con los chicos de Colonia Caimán, de la escuela de Colonia Caimán, que Colonia Caimán queda cerquita, digamos así, sobre la misma ruta, 118 si no me equivoco. De un lado de San Miguel está Colonia San Antonio, del otro lado está Colonia Caimán. En esa escuela secundaria hicieron un trabajo sobre los usos de la escritura en guaraní. María Julia nos va a contar. Bueno, buenas tardes a todos. Ya fui presentada. Falta decir que soy profesora de lengua y literatura. Y justamente por eso en el año 2008 llegué al paraje El Caimán de la localidad de San Miguel como profesora de lengua y literatura. Retomando un poco lo que dice Lucrecia, cuando yo llegué a esa escuela no tenía, la verdad, mucha idea, no me imaginaba que los alumnos iban a ser guaraniceros o que tendrían probablemente el guaraní como primera lengua. Entonces me encontré con una gran dificultad al momento de desarrollar mis clases. Lo único que puedo decir es que por suerte me habían enseñado a respetar las distintas lenguas, así que eso en realidad no fue un obstáculo con nosotros, pero sí fue un obstáculo para desarrollar mi espacio curricular. Desde ese momento entonces yo empiezo a pensar qué puedo hacer para mejorar esta relación. Mucho tiempo después, hablando con Carolina Gandulfo, quien en este momento está dirigiendo mi tesis de maestría, yo le insistía en que quería estudiar o hacer una descripción sociolingüística. Y Carolina me decía que la descripción sociolingüística ya estaba hecha, que teníamos que hacer algo más, algo diferente. Entonces decidimos empezar a indagar sobre la escritura. Es decir, básicamente hacernos la pregunta, nosotros sabemos que en este lugar se habla en guaraní, ahora queremos saber si esta comunidad escribe guaraní. Entonces yo voy a desarrollar un proyecto de tesis. El objetivo de ese proyecto de tesis es indagar si en esta comunidad hay escritura. Mi intención no es evaluar una escritura normativa, simplemente yo quiero encontrar registros, de si alguien escribe acá, en qué momento escriben, cuándo escriben en Facebook, se mandan mensajes, escriben con sus padres, los padres les dejan una nota escrita en guaraní, lo que sea. Para mí ni el formato era importante, ni el soporte, ni siquiera la normativa. Yo lo único que quería era saber si esa gente, si esa comunidad escribía en guaraní. La metodología con la cual trabajo es la etnografía en colaboración, como ustedes estuvieron viendo en este equipo de investigación. Nosotros trabajamos con los habitantes del lugar, en este caso para mí
son alumnos del cuarto año de la escuela secundaria. En esa escuela, en cuarto año, hay una sola división, así que es el cuarto. Yo voy a hacer investigación en colaboración con esos alumnos. Para tratar de conseguir estos registros escritos, nosotros diseñamos un dispositivo en 7 talleres que se iban a desarrollar 1 por mes. En el primer taller, lógicamente, que nos presentamos con los alumnos y les comentamos lo que queríamos hacer y utilizamos un par de técnicas para ver si, desde ese momento, si ellos sabían o podían escribir en guaraní. En el segundo taller teníamos planificado dividir el grupo total en 3 grupos más pequeños. Un grupo iba a escribir preguntas para realizar una entrevista, otro grupo iba a decir a quién convenía realizársele esa entrevista, y el tercer grupo iba a hacer un mapa de la localidad, del paraje sería, ubicando sus casas y la de los informantes claves. En el tercer taller íbamos a realizar las entrevistas propiamente dicho. En el cuarto taller íbamos a analizar qué recibimos, qué nos contestaron en esas entrevistas, qué pensaban los alumnos de lo que decía y hacía la gente. En ese cuarto taller yo les doy a los alumnos una consigna, que es que ellos trajeran desde su casa registros escritos para el quinto taller. Bueno, en el quinto taller sucedió algo interesante que les voy a contar un poquito más en detalle, pero voy a avanzar primero. En el quinto taller, entonces, nosotros en teoría debíamos leer los textos que ellos recolectaron. En el sexto taller íbamos a empezar a perfilar un folleto, porque en este tipo de trabajo de etnografía en colaboración siempre se hace una muestra de adelantos a la comunidad con la cual estamos participando, y la decisión era hacerlo a través de un folleto. Y bueno, y en el séptimo taller sí teníamos que darle forma acabada a ese folleto, porque todo lo que hicimos fue de común acuerdo con los alumnos, trabajando con ellos y escuchando sus opiniones. Me voy a detener ahora en el segundo taller. Fíjense, ese número quiero que piensen. En el segundo taller, sucede que en determinado momento un grupo de alumnos quedan como si fuera sin hacer nada, terminan la actividad que tenían prevista y bueno, se quedan ahí en un tiempo libre. Y yo me doy cuenta de que ellos empiezan a escribir en guaraní, nada más y nada menos. Entonces, en definitiva, yo en principio los dejo que escriban, pero después les pido que me muestren lo que estaban escribiendo. Y me dicen que no me pueden mostrar eso, pero que van a escribir otra cosa que sí me pueden mostrar. Es decir, ya desde el segundo taller estos alumnos están escribiendo conmigo, para mí, con ellos, con lo que sea. Y en el quinto taller, que yo les dije que ellos debían traer textos escritos desde sus casas, tuvimos un, llamémosle, inconveniente. Ellos dijeron: no me entregaron la consigna, falté y no la tenía, conseguí pero me olvidé en mi casa, y otros dijeron que no entendieron. Entonces sucedieron 2 cosas. En principio, hicimos una ronda de comentarios a ver qué pasó, por qué no pudieron conseguir sus textos, y eso ya sirve como excusa para el debate. Y a continuación, después de un rato, uno de los alumnos dice: ¿y por qué no escribimos ahora? Así que se armaron aproximadamente 6 o 7 grupos de 4 a 5 alumnos, y todos esos grupos se pusieron a escribir en guaraní, ¿sí? Se pusieron a escribir en guaraní. De ese taller yo me volví a mi casa con 29 textos. Adivinanzas, preguntas, comentarios, cuentos, una carta y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que es un tesoro invaluable para todo el equipo, y eso ahora es lo que yo estoy en proceso de análisis de toda esa información que yo recolecté o que yo trabajé durante el año 2019 con estos alumnos. Entonces, básicamente tengo unas pequeñas producciones. Hay 2 cosas que yo voy a tratar de mostrarles. Tamara, avísame si estoy bien de tiempo. Yo quiero mostrarles 2 cosas en principio. Nosotros
tenemos producciones de estos alumnos. Pero lo primero que yo les quiero mostrar es una foto. ¿Qué pasa con esa foto? Hubo momentos en los cuales a mí me sorprendía la actitud de los alumnos. ¿Cuándo fue? El primero, cuando yo les llevé escrita en formato papel las entrevistas que ellos habían grabado. Ellos estaban sumamente impresionados con ver eso que ellos habían hablado que esté escrito en el papel. Y lo mismo, pero un poco más grande, sucedió cuando entregamos el folleto en la comunidad, que era la primera vez que ellos veían el folleto en su formato acabado. Ellos agarraban el folleto como si fuera una cosa mágica, la miraban, se pasaban, compartían entre ellos y lo iban mostrando a las otras personas que estaban en un acto. Entonces, si les parece, trato de compartir la pantalla. Caro, ¿paso el folleto? Dale, hacelo. Vamos a ver, ahí está. Bueno, esto es el folleto de investigación que nosotros tenemos como, de alguna manera, una de las primeras producciones con este grupo. En la foto ustedes pueden ver a todos los alumnos del cuarto año y a las 4 investigadoras, porque este trabajo fue hecho en equipo y durante todos los talleres había compañeras que me acompañaban. Así que ahí también en la foto está Lucía, Guadalupe, Tamara y bueno, yo. Ahí tenemos los nombres de todos los investigadores, los agradecimientos, cómo hicimos este trabajo. Y bueno, acá tenemos algunos de los resultados. Tenemos otra hojita del folleto, pero yo quiero mostrarles, les quiero mostrar la foto que les decía. Acá está. Bueno, ahí si ustedes observan en detalle, diversos grupos de alumnos están mirando el folleto que yo les mostré recién y se pasaron durante un buen tiempo observando ese folleto que nosotros habíamos elaborado en conjunto. Bueno, un poco para finalizar, quiero hacer un par de comentarios. Esta es mi primera experiencia como investigadora. Y con esta experiencia, y a través del equipo de Carolina Gandulfo, yo pude aprender realmente lo que es trabajar en equipo y sentirse sostenido por un equipo. Porque si bien es cierto que estas situaciones a veces nos transmiten un poco de temor a encontrarnos con el otro y cómo va a ser ese encuentro, pero en el equipo nunca estuve sola, siempre me estuvieron acompañando, dando sugerencias y ayudándome a analizar la información, lo que se siga haciendo. Por eso yo quiero invitarlos a todos a que se animen a hacer este tipo de tareas y de esta manera, como nosotros estamos compartiendo en estos encuentros de equipos de investigación abiertos, ustedes pueden ver que somos personas comunes y corrientes, que tenemos nuestras dudas, nuestras incertidumbres, pero que se puede trabajar. Y bueno, por supuesto, yo estoy muy contenta porque tengo muchos textos escritos en guaraní en esta comunidad, así que bueno, seguiremos analizando también en el equipo y espero, no sé, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, ahora a continuación compartimos. Buenísimo, muchas gracias María Julia. Ahora las vamos a invitar a Lucía Espínola y a Elba Ríos a que nos cuenten un poco un proyecto que está en curso y otro que está iniciando. Ahí las dejo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía. La línea de investigación que vamos a estar compartiendo con Elba Ríos, profe de guaraní, es sobre un relevamiento de los espacios de enseñanza del guaraní en la provincia de Corrientes. Espacios de enseñanza dentro del sistema educativo, tanto formal como también en espacios de educación informal, o también no educativos, pero sí espacios institucionalizados. Fue una investigación de carácter exploratoria, teniendo en cuenta una metodología cualitativa,
realicé entrevistas semiestructuradas a informantes claves a partir de retomar otras líneas de investigación ya realizadas por el equipo, donde se trabajó sobre trayectorias de maestros de guaraní con cargos oficiales en la provincia de Corrientes, y como así también retomando algunas entrevistas ya realizadas por el equipo, teniendo en cuenta que el equipo viene trabajando desde el 2001. Como fuimos viendo también en estas reuniones, son amplias las líneas de investigación ya realizadas. Por otra parte, además de entrevistas a informantes claves, estos informantes claves que fueron una ex directora de escuela primaria de San Luis del Palmar, que también, donde fuimos haciendo como una bola de nieve, que es una técnica de investigación, donde me deriva a otros profesores idóneos y profesores como Elba, de guaraní, como así también con maestros, con personas que trabajan en el ministerio, dirección de EIB, y también, asimismo, al mismo tiempo de ir realizando estas entrevistas, fui realizando observaciones a clases de guaraní. 2 a cargo de la profe Elba, una en la Biblioteca Escritores Correntinos, donde me permitió visitar y compartir una clase, como así también en la Escuela de Policía, donde también es profe, y también fuimos a San Cosme a una clase de nivel secundario, una escuela secundaria que está a cargo del profesor Raúl Sena. A través de estas entrevistas y estas observaciones, las áreas de indagación que se pretendían obtener tenían que ver con la formación de estos docentes, con la instalación de estos espacios, si fueron autogestionados, si fueron derivados de la dirección de EIB, del Ministerio de Educación, qué papel cumplía los directores, la comunidad, los docentes, el docente de guaraní, qué papel también cumplía el guaraní como contenido, como lengua de enseñanza, su norma de escritura. Cabe destacar que la mayor formación de estos docentes con quienes tuve contacto, o a quienes leí, muchos de ellos, están formados por el Ateneo del Guaraní del Paraguay, y también acá en Corrientes. Entonces no hablamos de un solo guaraní, sino de una amplia formación de estos docentes y profesionales idóneos de la lengua, que conjuntas sus trayectorias fueron instalando y con la comunidad educativa estos espacios de enseñanza del guaraní. Caro, si tenés a mano la presentación, voy a presentar algunos de los resultados de esta incipiente investigación. Surgió una tabla de datos en los cuales se presentan todas estas categorías de investigación que fuimos completando con documentos, archivos, videos, ponencias, entrevistas y observaciones. La cantidad de espacios que podemos ver ahí, la mayoría son del nivel terciario, en carreras como enfermería, policía, obstetricia, agente sanitario, que pertenecerían al sistema formal educativo. También vemos un gran porcentaje seguidamente en el nivel secundario, a partir de departamentos de lenguas que proponen tanto el Ministerio de Educación como también cada institución, como una autogestión dirigida por el Ministerio de Educación en esos casos de nivel secundario. Luego tenemos los casos del nivel primario, que la mayoría son autogestionados por sus docentes, como bien dije, como sus directores y los actores de la comunidad. Y vemos también un diario semanal que ofrece columnas donde proponen diferentes propuestas de alfabetización en guaraní,
así como también espacios no formales, educativos, pero sí institucionalizados, como la Biblioteca de Escritores Correntinos, el coro que también, en donde está involucrada Elba, que quizás nos cuente un poquito más. Si podemos pasar, Caro, a la siguiente. Aquí hay como una síntesis de los espacios de enseñanza del guaraní relevados del nivel primario. Podemos decir que hay 3 cargos oficiales de maestros y una maestra de guaraní, los cuales, como bien dije, son por parte de autogestión, gestión institucional. Uno de los espacios es formato taller, jornada extendida, que se dio a través de una resolución ministerial y de gestión institucional también en Cacatí. El uso del guaraní se presenta en estos espacios como modo de alfabetización, como vehículo de enseñanza y como contenido, también como valor que hay que revitalizar y revalorar en la comunidad, que es una necesidad de la propia comunidad también. Los materiales didácticos que se utilizan son Martín y Ramona, Azayé, Abañadero Q, y materiales traídos del Paraguay. Las localidades donde surgen estos espacios, están instalados, son en San Luis del Palmar, en Murucuyá, Empedrado y Cacatí. Podemos pasar a la siguiente. En los espacios de enseñanza a nivel secundario, surgieron en localidades como Corrientes Capital, San Cosme, San Miguel. De 6 espacios, 3 son gestionados por la dirección de EIB del Ministerio, una gestión institucional y 2 pertenecen a proyectos académicos. Uno de ellos es el trabajo realizado por María Julia en Caimán, anteriormente expuesto. El uso del guaraní como vehículo de enseñanza y también como contenido. Los materiales didácticos se vuelve a repetir, por ejemplo, a Bañadero Q, Azayé y textos y sobre todo extractos de periódicos del país vecino. Pasamos a la siguiente, porfa. El gran porcentaje de espacios relevados pertenecía al nivel superior, de enseñanza superior, que tienen que ver con áreas de salud y policial, a cargo del profesor Félix Fernández en la UNE, la profe Elba Ríos, que nos acompaña, que está en muchos de estos espacios mencionados, profesor Humberto González, Raúl Sena. La mayoría de estos espacios son de gestión institucional, y están en muchas localidades de la provincia, como en Capital, Empedrado, Paso de los Libres, Itatí, Salada, Santa Rosa, Santo Tomé, Murucuyá, Loreto, San Miguel, Esquina, Goya y Tuzaingó. El uso del guaraní es enseñada como lengua, como contenido, sobre todo para la comunicación de estos profesionales que se desenvuelven en áreas de fundamental importancia para comunicarse con gente, con personas que solo hablan guaraní, por ejemplo. Y los materiales didácticos tienen una particularidad con respecto a los otros espacios de enseñanza, que son de elaboración propia. Creo que esta era la última, ¿no? Los espacios informales, la última. En cuanto a los espacios informales, la mayoría de los espacios relevados se dieron en la provincia de Corrientes. El uso del guaraní es a modo de alfabetización de la lengua a través de la oralidad, de la pronunciación. También cuenta con elaboración propia de estos profesores y los destinatarios son el público en general, la comunidad que promueve el interés y promueve también estos espacios. Le doy la palabra a Elba, que nos
cuente un poco sobre su trayectoria como profesora de guaraní de diversos espacios de estos mencionados y relevados. Elba. Hola, Maitein, Baicha Papendekaru. Soy Elba. Con la mayoría nos conocemos. ¿Qué les puedo contarles? Comienzo comentándoles que soy de Santa Rosa, departamento de Concepción, que probablemente mi primer lengua sea el guaraní, que me tuve que escolarizar, que tuve que aprender castellano para ir al colegio. Siempre con esa cuestión de que para los niños debían hablar castellano porque en el colegio estaba vedado el guaraní. Crecí con eso. Hice mi escolaridad primaria en Santa Rosa, aún no había escuela secundaria en un ambiente rural en el cual yo vivía, así es que me mudé con toda mi familia acá a Corrientes Capital, por Ruta 5. Terminó el secundario y años después arranco con alfabetizándome en lengua guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Digamos que ese es el comienzo del todo, que es, por tanto tiempo ignoré ser bilingüe, por tanto tiempo no le presté ningún tipo de importancia a ese conocimiento que quizás ni sabía que tenía, sí, sabía que podía leer y escribir, podía entender y hablar mínimamente, porque entre los jóvenes estaba también bastante mal visto, entonces no era algo que se utilice, de lo que uno se muestre orgulloso, como hoy el paradigma está cambiando, hoy está bien hablar en guaraní, está bien visto. Y en mi adolescencia no, definitivamente. Entonces, por muchísimos años ni lo hablé en guaraní, ni lo hablé al guaraní, hasta que apareció esa oferta de formación venida de Paraguay, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Yo diría que fue el puntapié inicial ese, porque es el que hizo, el que despertó la curiosidad. Venían con un material, con la idea de que el guaraní es muy de Paraguay, que el guaraní, el jaitea, se habla en Paraguay, acá es un dialecto, y con términos que nosotros desconocíamos por ahí, pero empezamos a plantarnos, ¿no? Nosotros acá en Corrientes decimos de tal modo. Se habla de nosotros, decimos de este modo, no puede decir pujarebe. Acá en Corrientes ningún correntino te entiende que pujarebe es la mañana, acá es JB. Baechapan de JB, no puede decir Baechapan de pujarebe. Te creen locos, no es la noche pujaré, la noche pujarebe no lo identificábamos como la mañana. Y así fuimos remando. Varias son los términos así similar, qué sé yo, por ejemplo, decían en nuestros materiales, decían acacanay, por ejemplo. Acacanay para mí es esto, rascarse la cabeza. Y para el Paraguay, para el guaraní hablado en Paraguay, es peinarse. Y nosotros decimos, no, acá en Corrientes no es peinarse, acá en Corrientes nosotros decimos mbualcú. Si queremos decir peinate, decimos peinate, mi hija. Y empezamos a ver así, como a plantar, de cierto modo a plantarnos, a marcar nuestro terreno, que nosotros utilizábamos y aprendimos todo lo positivo que nos traían esas bibliografías, todo lo que querían colaborarnos, si se quiere, y para reforzar lo nuestro, para reforzar nuestros saberes. Porque con la certeza de yo voy a trabajar acá en Corrientes, yo quiero comunicarme, yo quiero hablar el guaraní que habla mi gente, el que yo escuchaba y el que yo hablaba de chica. Entonces, es el proceso de repente de aprendizaje, pero sí, como lo digo, de comienzo, porque sí, empecé, y la mayoría de los profes, a lo que acaban de nombrar, a los profes de guaraní que están en diferentes ámbitos, todos fueron mis compañeros de estudios, tanto el profesor Humberto como el profesor Sena, la mayoría de ellos los conozco de estudiantes. Todos tenemos la misma bibliografía, pero había una particularidad acá en Corrientes, no se conocía, acá se negaba totalmente. Entonces, el único guaraní que existía, podías conseguir un diccionario paraguayo únicamente. Podías conseguir acá en Corrientes un diccionario del profesor Dacunda Díaz, pero servía muy bien si ya conocías algo de la lengua y te querías guiar un poquito por la
por los términos, por el cómo decirte de tal modo. Pero acá la gramática no era correlativa con la gramática unificada, que es la que trabajamos hoy, que todos los profes estamos trabajando la misma. Entonces, bueno, esas fueron las dificultades por ahí al comenzar. Y sí, como decía Lucía, todos los materiales los vamos generando nosotros, porque de repente yo tomo horas en los institutos de los cuales nombró que estoy trabajando, Instituto Superior de Formación Policial, como el de Instituto Superior de Servicio Social en la carrera de enfermería, y yo tengo un contenido básico, y encima ni siquiera había algo para guaraní, no tenía ni idea de qué es lo que tendría que dar. Me dijeron guíate por inglés, guíate por el material, por el contenido que está marcado para inglés. Y empiezo a mirar y es totalmente diferente, totalmente no tenía ninguna correlación, porque el material, la profe de inglés trabaja un inglés técnico, un inglés que les serviría a sus alumnos para una traducción. Y yo observaba en las mesas de exámenes que los alumnos tenían a disposición todo tipo de bibliografía. Y yo tengo la certeza, y siempre la tuve, de que un enfermero o un policía, una vez que sale del instituto en el cual se forma, no va a volver a escribir en guaraní, va a tener que comunicarse, va a tener que poder abordar a la persona en el caso del policía, o va a tener que recepcionar a alguien que necesita un servicio de salud en el caso del enfermero, pero todo desde la oralidad, preguntar de manera oral en guaraní, comunicarse y tomar notas en castellano. Así que empezó la travesía de repente a armar nuestros propios materiales. Hoy les puedo decir que los contenidos y listo, los que ya los fui haciendo, me voy guiando un poco, sacando un poco de aquí, un poco de allá, enriqueciendo un poco más, los subo todo a YouTube y les paso un enlace a mis alumnos. Nos modernizamos todo a los ponchazos, porque en un primer momento fue todo un desafío, que cuando comenzamos en marzo con esto de la pandemia, y ahora ¿qué hago? Si yo me paraba en el aula y tenía mi libreto, y después agarraba el cuadernillo que ya le había dado a mis alumnos y marcaba tal tema, trabajamos y explicaba ese tema. ¿Y cómo sigo ahora? Era el tema, y bueno, gracias a Dios, mis mejores maestros se convirtieron en mis hijos en un primer momento. Mis hijos jóvenes, adolescentes, se convirtieron en los mejores maestros que me enseñaron a manejarme con la tecnología, y bueno, hoy puedo hacer solita mis videos, subirlos al YouTube y trabajarlo de ese modo, e ir enriqueciéndolos. Inclusive, cómo una vez que tenía ese material, cómo llego a mis alumnos, cómo hago que mis alumnos se apoderen y que le tomen lo positivo de ese material. Así que bueno, había que amañarse. Ahora, increíblemente, me estoy sorprendida. Ahí Caro tiene un pequeño videíto que pasé para, si se puede compartir en pantalla, para demostrar, por ejemplo, cómo están aprendiendo, cómo están grabando sus propios materiales. Increíble cómo participa toda la familia. Lo que hace poco leíamos como teorías y hablábamos simplemente del aprendizaje ubicuo, hoy podemos ver perfectamente en la demostración con estos videos, cómo desde sus casas, desde el ambiente en el cual están procurando. Los chicos, los cadetes, por ejemplo, muchos de los que toman el espacio de la guardia en la escuela, el momento que tienen que estar, y para grabar sus videos, vemos la familia, las mamás aprovechan el momento en que duermen sus hijos, que viene un familiar que habla guaraní. Elba, ¿paso el videíto? ¿Podemos pasar y terminamos con eso? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Vale, ahí va, ¿eh? Ustedes me dicen si se escucha y si se ve, por favor. Ahí sí se ve. Hola, ¿cómo están? Aquí veremos el vocabulario de lavado de manos. Chejae, el cadete de tercer año en Salazar Edgar. Chepojeire Jehuá, lavado de manos. El primer paso es un Gaku Orandefo Urefer, moje las manos con agua. El segundo paso es... Hola, aquí veremos el vocabulario del lavado de manos.
Yepojeire Jehová, lavado de mano. Primer paso. Emaki pora, nepo, udreje. Mojar en las manos. Mbako kuñatai. Aiko baibai. Mbae pariko TV. Ajechase medicope. Oi porá. Catupachera nota. Emoiko hape de Shiva. Y enfermera. Ay, popora. Vai para esta pendeja, güey. Ay, gaín, chico. Ay, cotereme. Catupa chanota. Que Europa de DNI se anota en planilla. Maestra panderera. Cherera Janita. Bueno, ahí volvimos. Bueno, muy lindo. Ahora vamos a poder compartir. Con este videíto y con todo lo que han compartido, cerramos la transmisión que estamos haciendo por YouTube. Los profes se van a ir a trabajar al otro Zoom y nosotros nos quedamos trabajando aquí. Así que muchísimas gracias.